Capítulo 1. El viaje a la lejana aldea. Santiago caminaba lentamente por el sendero de piedras que conducía a la aldea. Las montañas majestuosas rodeaban el lugar, como gigantes silenciosos que vigilaban todo lo que ocurría a sus pies. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los árboles verdes, haciendo que el entorno pareciera misterioso y tranquilamente extraño. Esta era la primera vez que Santiago llegaba a un lugar tan remoto. Era un joven misionero, recién graduado de la escuela teológica. Con entusiasmo y un deseo ardiente de difundir la palabra de Dios, se ofreció para ir a tierras lejanas donde la gente aún no conocía bien el poder de la Biblia. La aldea estaba muy alejada de la civilización moderna, no había teléfonos, ni internet, y solo unas pocas familias tenían carretas para desplazarse. Todo en este lugar sucedía lentamente, al ritmo natural del tiempo y las cosechas. La gente vivía de la agricultura, la caza y la cría de animales. Llevaban una vida simple, pero llena de fe. Sin embargo, había algo que desconcertaba a Santiago, una extraña historia que había escuchado desde su llegada a la aldea. Los aldeanos creían en un versículo bíblico más poderoso que cualquier otro, un versículo que supuestamente podía cambiar la vida de cualquiera que lo pronunciara, pero que, curiosamente, no se encontraba en ninguna de las versiones oficiales de la Biblia que Santiago conocía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Santiago se encontró con don Manuel, el anciano de la aldea que, a sus 70 años, aún mantenía una energía vigorosa. Era el guardián de los secretos y las leyendas de la aldea, respetado por todos. Padre Santiago, he escuchado sobre tu presencia desde hace semanas, dijo don Manuel con una voz profunda y respetuosa. La gente de aquí siempre ha confiado en el poder de Dios, pero hay algo que debes saber. El versículo bíblico más poderoso en el que esta aldea cree, no está en el libro que llevas contigo. Santiago se sorprendió. Señor, no hay nada más allá de lo que está escrito en la Biblia que sea cierto. Solo las palabras de Dios que se registran en las Sagradas Escrituras pueden traer salvación. Don Manuel sonrió con sabiduría, mostrando las arrugas que el tiempo había marcado en su rostro. Tienes razón, la Biblia es la luz que guía nuestro camino. Pero hay cosas que no siempre se escriben, pero que aún existen. El versículo del que te hablo ha sido transmitido de generación en generación desde los tiempos de nuestros ancestros. Santiago se sintió intrigado por la historia, aunque su mente aún no podía aceptar la idea de que hubiera un versículo bíblico fuera de la Biblia. Por favor, cuénteme más sobre esa historia. Don Manuel suspiró y miró a lo lejos, hacia las montañas distantes. Hace muchos años, nuestros antepasados enfrentaron una terrible calamidad. La enfermedad, el hambre y la guerra devastaron esta aldea. La gente rezaba durante días, pero parecía que nada podía salvarlos, hasta que un día, un forastero de tierras lejanas llegó con un mensaje. No llevaba una Biblia, pero sus palabras parecían venir directamente de Dios. Transmitió un versículo que solo aquellos con la fe más fuerte podían entender y sentir su poder. ¿Cuál es ese versículo?, preguntó Santiago, con una mezcla de curiosidad y confusión. Ese versículo no puede ser pronunciado fácilmente, joven.
Es un recordatorio de que nuestra fe no reside solo en las palabras, sino en nuestros corazones y en nuestras acciones. Cuando estés realmente listo, lo encontrarás. Pero recuerda, no todos pueden comprenderlo. Santiago se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de don Manuel. Se sentía como si estuviera en una encrucijada, continuar aferrándose a la fe en lo que había aprendido, o abrir su corazón para descubrir algo nuevo que no conocía. Capítulo 2. El milagro en la aldea. Día tras día, Santiago se sumergía más en la vida de los aldeanos. Observaba la profunda fe que tenían, no solo en sus oraciones, sino también en la forma en que se trataban entre ellos. Todos hablaban del versículo bíblico misterioso, y Santiago pronto se dio cuenta de que no era solo una leyenda, sino una parte intrínseca de sus vidas cotidianas. Una noche, mientras Santiago predicaba sobre las palabras de la Biblia, una mujer de mediana edad se levantó de repente, con lágrimas en los ojos. Se llamaba María, madre de un niño gravemente enfermo. Padre Santiago, por favor, ayude a mi hijo, ha estado enfermo durante meses y los médicos dicen que no hay cura, sollozó María. He rezado cada día, pero parece que mis oraciones no son escuchadas. Santiago sintió una punzada en su corazón. Sabía que solo Dios podía curar a cualquiera si era su voluntad. Pero antes de que pudiera ofrecer consuelo, don Manuel se acercó y puso su mano sobre el hombro de María. María, confía en el versículo que siempre hemos creído, dijo, con una voz llena de resolución. Recítalo con toda la fe en tu corazón, y Dios te escuchará. María asintió, aún con lágrimas en el rostro. Bajó la cabeza y comenzó a murmurar un versículo que Santiago no pudo escuchar claramente, pero que sintió como si emanara una fuerza invisible. Al día siguiente, ocurrió lo impensable. El hijo de María, después de estar postrado en la cama durante meses, se despertó completamente sano. Toda la aldea fue testigo del milagro y celebró con júbilo. Santiago, de pie en medio de la multitud, no podía creer lo que estaba viendo. Sabía que solo Dios podía realizar milagros de tal magnitud, pero la pregunta sobre el misterioso versículo seguía persiguiéndolo. ¿Realmente existía, o era solo una superstición sin fundamento? Capítulo 3. Las pistas misteriosas. Después del milagro de la recuperación del hijo de María, Santiago no podía dejar de pensar en el extraño poder que los aldeanos creían que residía en el versículo misterioso. El milagro había sucedido, pero el enigma del versículo más poderoso seguía siendo un misterio para él. Cada vez que pensaba en ello, sentía una gran carga en su corazón. ¿Podría ser que hubiera algo que aún no comprendía sobre la fe, sobre Dios? ¿O era esto simplemente una forma de superstición antigua? Una mañana, Santiago decidió buscar nuevamente a don Manuel para obtener más respuestas. El anciano parecía ser el único en la aldea que sabía mucho sobre este versículo bíblico. Santiago llegó a la sencilla casa de don Manuel, donde el anciano solía sentarse bajo un gran árbol frente al porche, sorbiendo su té y observando el entorno. Don Manuel sonrió al ver que Santiago se acercaba. «Padre Santiago, tienes algo que preguntar, ¿verdad?», dijo con una mirada aguda pero bondadosa. «Señor, aún no puedo entender del todo el versículo del que me habló».
He sido testigo de un milagro, pero todavía siento que no puedo comprender completamente su origen y su significado. ¿Podría contarme más sobre él? Don Manuel lo miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo si debía revelar algo importante. Después de un rato, se levantó y condujo a Santiago al interior de su pequeña casa. Abrió un viejo armario de madera y sacó un libro de cuero desgastado por el tiempo. Este libro no se parecía a ninguna Biblia que Santiago hubiera visto. Las páginas estaban arrugadas y amarillentas, con cuidadosa caligrafía escrita a mano en un estilo antiguo. Este es el libro que contiene las profecías y oraciones que se han transmitido de generación en generación, dijo don Manuel, con un leve temblor en la voz. El versículo que los aldeanos creen que es el más poderoso está en algún lugar de este libro, pero no todos pueden entenderlo. Santiago hojeó las páginas, sintiendo una extraña frialdad que recorría su cuerpo. Las palabras escritas parecían tener un poder invisible. Había versos escritos en un lenguaje antiguo que Santiago no entendía por completo, pero algo lo atraía a cada palabra. He visto el milagro, pero ¿realmente fue un milagro de Dios?, preguntó Santiago, con la mirada fija en don Manuel. Don Manuel reflexionó durante un largo rato antes de responder. Dios está en todas partes, y Él envía su mensaje de muchas maneras diferentes. Este versículo no está en la Biblia oficial, pero eso no significa que no provenga de Dios. A veces, sus palabras no están escritas, sino sentidas. Santiago sintió una lucha interna. ¿Cómo podía un versículo tener un poder tan grande si no estaba registrado en el libro sagrado? ¿Podría haber una verdad que fuera más allá de lo que había aprendido en la escuela teológica? Capítulo 4. El sueño sobrenatural. Esa noche, Santiago se acostó en su sencilla cama de madera en la pequeña casa que los aldeanos le habían asignado. Su mente estaba llena de pensamientos sobre el versículo misterioso y el poder que lo rodeaba. Oró, pero sentía una confusión indescriptible. No podía reconciliar lo que había presenciado con lo que siempre había creído de la Biblia. Mientras caía en un profundo sueño, tuvo una visión extraña. En su sueño, Santiago se encontraba de pie en un vasto campo lleno de flores silvestres y árboles frondosos. A lo lejos, un arroyo cristalino corría suavemente, y el viento susurraba entre las hojas como si llevara consigo palabras secretas. De repente, un rayo de luz brillante descendió del cielo. En medio de esa luz, una voz profunda y cálida resonó en el aire. La fe no solo reside en los libros, Santiago. Mi palabra está en todas partes, en cada corazón, en cada alma. Escucha, siente. No solo confíes en lo que lees, sino en lo que experimentas. Santiago intentó buscar el origen de la voz, pero no había nadie a su alrededor. Solo estaba la luz y las palabras resonando en el espacio. El versículo más poderoso no está escrito en los libros. Está en la fe que resides en ti y en la conexión que tienes conmigo. El sueño comenzó a desvanecerse, y Santiago se despertó en medio de la noche. Su corazón latía rápidamente y el sudor le cubría la frente. Las palabras del sueño seguían resonando en su mente, y supo que había experimentado algo sobrenatural.
Sentía que había sido guiado por Dios mismo. Capítulo 5. El despertar. A la mañana siguiente, Santiago no podía quedarse quieto. El sueño de la noche anterior había dejado una huella profunda en él. No era solo un sueño ordinario, era un mensaje divino. Por primera vez en su vida, Santiago comenzó a comprender que la fe no solo residía en las páginas de los libros, sino también en lo que él mismo sentía en lo más profundo de su corazón. Santiago decidió regresar a ver a don Manuel. Cuando llegó a su casa, el anciano ya lo estaba esperando, como si supiera lo que iba a suceder. «¿Has soñado con algo, verdad, Santiago?», preguntó don Manuel, con una mirada de comprensión en sus ojos. Santiago asintió. «He tenido un sueño, o tal vez fue un mensaje. Una voz me dijo que la fe no solo reside en los libros, sino también en el corazón de cada persona». Don Manuel sonrió amablemente. «Ese es el versículo que has estado buscando, Santiago. No es un versículo escrito, sino un recordatorio de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Dios no solo habla a través de las Escrituras, también a través de nuestras experiencias personales. El versículo más poderoso que buscas no es un conjunto de palabras específicas, es la fe absoluta en Dios y la conexión entre Él y nosotros». Santiago se sentó, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. Finalmente, había comprendido que no todo podía ser registrado en palabras y transmitido a través de los libros. Había cosas que debían ser sentidas y creídas a través de la experiencia personal. Capítulo 6. El final y el nuevo comienzo. Con el paso del tiempo, Santiago permaneció en la aldea y se convirtió en una parte importante de la comunidad. No solo predicaba sobre la Biblia, sino que también animaba a la gente a buscar y sentir la fe desde lo más profundo de sus corazones. El versículo más poderoso en el que la aldea creía ya no era un misterio para Santiago. No era un versículo específico, sino un recordatorio de que la fe es un viaje personal, en el que cada persona debe encontrar a Dios dentro de sí misma. Al despedirse de la aldea, Santiago había cambiado. Ya no era solo un joven misionero que dependía de lo que había aprendido en los libros. Se había convertido en alguien que entendía que la fe es algo vivo, algo que puede sentirse desde lo más profundo de nuestras experiencias y nuestra conexión con Dios. El versículo más poderoso, como había dicho don Manuel, no estaba en un libro. Era la palabra de Dios resonando en el corazón de cada persona. Con esta historia, Santiago ha pasado por un profundo viaje de descubrimiento espiritual, donde su comprensión de Dios y la fe ha cambiado profundamente.